Un saludo afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Este miércoles damos la cordial bienvenida a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Queremos hablar sobre este momento político que vive el país en medio de la crisis económica, las necesidades urgentes, la negativa y archivamiento del proyecto urgente en materia económica que hiciera la Asamblea Nacional, y ayer una reunión con los asambleístas de Alianza País y la búsqueda, se anuncia para las próximas horas un nuevo proyecto de reforma tributaria. Ministra, ¿en qué condiciones se va a enviar luego de la presentación del proyecto fallido en la Asamblea Nacional y ahora frente a esta necesidad, cómo armonizar una mayoría que permita que se impulse este proyecto? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias. Efectivamente, la votación del domingo es un revés para el gobierno porque teníamos expectativas importantes sobre este proyecto, no solo en lo que tiene que ver con la recaudación, sino en reglas fiscales, en disciplina, en dotarle de mayor autonomía al Banco Central, en varias cosas que para el gobierno son importantes para el país, no solamente para el gobierno, sino importantes para el país. Sin embargo, vemos también la necesidad de que la Asamblea o algunos sectores en la Asamblea Nacional no puedan tener pretextos, porque también escuchamos que durante el debate, y me refiero no solamente a la sesión del día domingo, sino a lo largo del debate, también hubo quienes decían es que es muy extenso, es que es muy grande, es que el Código Monetario. Entonces, para nosotros, una de las opciones, y que se pondrá en práctica el día de hoy, es separar lo que tiene que ver con el Código de Planificación, con el Código Monetario, y la parte que tiene que ver con los tributos. La parte que tiene que ver con los tributos es la que se enviará el día de hoy. ¿A qué me refiero con los tributos? Me refiero a simplificación para algunos sectores, de declaraciones de IVA que hasta hoy son mensuales, que se conviertan en semestrales, ¿Se puede miles. la eliminación del anticipo del IVA? Lo estamos revisando, del anticipo del impuesto a la renta. Lo estamos revisando porque sin duda hay impactos en la recaudación y hay impactos en el financiamiento y esto tiene que analizarse, pero todavía no hay una decisión final sobre si este tema va a ser incluido nuevamente. El gobierno envió una serie de temas, unos que beneficiarían a los contribuyentes, unos que implicarían mayor aporte, por supuesto, y si este equilibrio no cuadra, no puede ser que la Asamblea escoja solamente rebajas y beneficios y no permita que el gobierno se financie. Entonces, ese es el análisis que estamos haciendo en este momento. ¿Cuáles eran los tributos que se enviaron y sobre los que se va a insistir? Porque creo que esto también es muy importante. No era una ley que subía impuestos de manera general, no era una ley que los temas tributarios le tocaban al más pobre o en términos generales a la mayoría del país, incluso a ciudadanos muy por encima de lo que puede ser un ingreso de clase media. Me explico. Los dos tributos que se enviaron en el proyecto de ley a la Asamblea Nacional eran el uno para personas que ganen por encima de $10,000 mensuales. $10,000 mensuales. Repito la cifra, $10,000 mensuales. Entonces, cuando nos dicen que están cuidando el bolsillo de los ecuatorianos, ¿el bolsillo de cuáles ecuatorianos están cuidando? Porque es correcto que en un momento de crisis el que más tiene pague más. Por cierto, no eran cantidades ni porcentajes exorbitantes que vayan a desequilibrar las finanzas de alguien. Y también el otro tributo era para empresas que facturen más de $1 millón. Repito, empresas que facturen más de $1 millón, o sea, empresas millonarias en el sentido estricto de la palabra. En ese caso, para que usted mire cuál era el porcentaje del impuesto. Empresas que facturen más de $1 millón, una contribución especial, que significaría que si su empresa, por ejemplo, factura $1 millón al año, en un año tendría que pagar $1,000. $1,000, Miguel. Haciendo esta contribución sobre todas las empresas que facturan más de $1 millón, el país podría recaudar $177 millones. $1,000 para una empresa que factura $1 millón. Para una empresa que factura 5 millones, $5,000. No es confiscatorio, no es exagerado, no es meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, es simplemente una contribución de justicia, que el que más tiene, más pague, y eso le permite al país financiar las cosas que se tienen que financiar. En este proyecto amplio que fue negado, el incremento del ICE, por ejemplo. Sí, también se analizó y se está analizando. Una repercusión. Se está analizando cuál es, en qué tipo de productos, en qué tipo de industrias un posible incremento del impuesto de consumos especiales. Sí se está analizando y eso también tiene una repercusión, así es. En ningún caso era un tema que resulte pues prohibitivo para un sector. No sé de qué ICE estamos hablando porque
Habían algunos temas ahí, habían unas rebajas en unos consumos y unos incrementos en otros. Probablemente usted se refiere al ICE para telefonía celular en planes de postpago, es decir, en planes corporativos, no en tarjetas, sino en planes corporativos, en planes de pospago, en planes individuales, pero de pospago, que usualmente son los que son un poco más caros, y era un incremento del 10%, era un cobro del 10%, al tiempo en que tenemos en marcha un programa de desarrollo tecnológico que seguramente bajará el costo del servicio. Ministra Romo, por lo que usted dice, todavía no está completo el proyecto que va a ir en las próximas horas de la Asamblea. Mire, está bastante bien, pero mientras no esté firmado y entregado en la Asamblea Nacional, prefiero decirle que está en análisis, porque la última versión será la que esté entregada en la Asamblea Nacional el día de hoy. El día de hoy es el límite que nos hemos puesto, pues un problema de tiempos, de plazos, y también porque será urgente en materia económica, sí. Pero le decía, esto es lo que se está analizando, será una ley corta, probablemente 30, 35 páginas y entre 60 y 70 artículos. De nuevo, estamos revisando que ciertas cosas importantes no se queden fuera. Estamos trabajando porque vamos a insistir en la condonación de intereses y la posibilidad de renegociar para miles de estudiantes que en este momento no pueden pagar sus créditos educativos, sus créditos de posgrado. Estamos mirando también esa posibilidad de que se beneficien de un sistema similar, pequeños acreedores de la banca pública, que creemos que también es importante que puedan renegociar sus deudas. El tema de la central de riesgos es un tema que ha afectado mucho. Se está mirando el tema de eliminar el anticipo del impuesto a la renta, aunque sea, digo aunque sea porque se está analizando el tema global, aunque sea para las empresas que fueron afectadas durante los días del paro, de la violencia de octubre. Yo me niego a llamarle paro, no fue solamente eso. Pero ahí hay empresas que tuvieron pérdidas muy importantes, cerrar 15 días y más todavía aquellas que fueron afectadas, destruidas. Entonces, se están analizando todos estos aspectos. La versión final será revisada por el presidente esta mañana y será presentada a la Asamblea Nacional hoy. A propósito de lo que usted señala, los hechos de octubre, daría la impresión de que hay una fragilidad en el país, una preocupación, temor, incertidumbre frente a los hechos que causaron tanto daño, tanta destrucción. ¿Cómo se puede reactivar un diálogo positivo en donde se depongan posiciones desde todos los sectores, sectores oficiales, indígenas, campesinos, sectores sociales? Concuerdo con usted en que hay una sensación de preocupación en el país, porque lo que vivimos en octubre fue muy duro, fue muy grave y nadie quiere que se repita. Entonces también hay esta sensación de esto no nos puede volver a pasar, esto no debe volver a pasar, y esto se traduce en una preocupación que se siente en el país. Pero también decirle, Miguel, que lo que vivimos en octubre no nos va a volver a pasar, porque creo que las diferentes dimensiones de lo que sucedió están siendo cubiertas. Ahí tuvimos un grupo de violencia organizada que participó, que tenía una intencionalidad política. Varios de sus integrantes o de sus cabezas están siendo procesadas penalmente en este momento. Creo que eso es bueno. También yo creo que hay mucha conciencia en el país de que no estamos dispuestos a tolerar ya como ciudadanos, no solo las autoridades, ciertos actos violentos. Y a pesar de este análisis, ¿no es cierto?, también hay una dimensión política de lo que pasó. En esta dimensión política, lamentablemente, algunos dirigentes de la CONAIE no han depuesto sus armas ni esta permanente idea de una amenaza. Esperamos. Es que en el país llegamos a la amnesia, no sé si era Alzheimer, se olvidaron de lo que pasó. No reconocen lo que han dicho, no reconocen lo que han hecho. Entraron a los edificios públicos de visita, de paseo. Bueno, hay una serie de cosas ahí, yo concuerdo, yo tengo una preocupación sobre eso, la he hecho pública, seguimos haciendo nuestro trabajo, pero Miguel, también decirle que de parte del gobierno el diálogo, la apertura de poner posiciones, nosotros hemos sido los primeros en dar ejemplo y lo vamos a seguir siendo. No hay ningún problema cuando uno está en el gobierno, cuando uno tiene las responsabilidades que nosotros tenemos. No significa que hay una imposibilidad de sentarnos a conversar. Nunca, esa es nuestra obligación. Siempre estaremos dispuestos a eso. Ahora, las imposiciones, esas no las puede aceptar ni el gobierno ni el país. El diálogo es intercambiar opiniones y, como usted bien lo ha dicho, estar dispuestos también a cambiar de opinión, a escuchar al otro. Nosotros lo estamos. Ministra Romo, ¿qué le hace asegurar a usted al país de que no se repetirá lo de octubre
con hechos reales. Unas Fuerzas Armadas debilitadas, eso fue parte del nefasto gobierno anterior, que no se pudo cubrir los hechos de octubre. ¿Qué les asegurar? Cuando en el otro lado hay gente armada, porque evidenciaron diferente tipo de armas durante los sucesos de octubre. Sí, la información que tenemos hoy, el trabajo de investigación que estamos haciendo es un trabajo mucho mejor enfocado en sectores que no veíamos dispuestos a este tipo de comisión de delitos. Es decir, hemos pasado de mirar sectores que tienen o que tenían diferencias políticas a mirar que no solamente se trataban de diferencias políticas, sino que en distintos sectores hay una organización incluso para atentar contra el Estado, contra la democracia. Eso se está investigando. Hay investigaciones en curso en la Fiscalía General. Responsables. Claro que sí. Claro que sí, Miguel, están detenidos. O sea, muchas personas están detenidas, otras personas están procesadas penalmente. Otras están libres. Muchas están libres, pero no que estén libres significa que no estén procesadas penalmente. Permítame ponerme a mí misma de ejemplo. Yo estoy libre y estoy sentada aquí con usted y estoy procesada penalmente. Yo estoy procesada penalmente por los hechos de octubre. Yo estoy respondiendo a la Asamblea Nacional por los hechos de octubre. Yo voy a ser sujeto de control político y de control jurídico por mis actuaciones en octubre. Y estoy segura de que no seré la única. Porque esto es precisamente lo que hace un Estado de Derecho, que todos los individuos, que todas las personas, que todos los ciudadanos le damos cuentas a la justicia y al país de nuestros actos. ¿Y por qué el diferente trato? No es su responsabilidad como ministra de Gobierno, pero sí de la Administración Pública. ¿Por qué Paola Pavón en La Tacunga y Virgilio Hernández en la cárcel 4? Sí, sí está en el mismo saco, digamos, de los hechos de octubre. En algunos casos es el propio juez o jueza de la causa quien determina en qué lugar deben estar detenidas las personas. En otros casos también habría que considerar, el tema de cárceles no es mi responsabilidad directa, pero en otros casos también habría que considerar cuáles son los lugares disponibles para que una persona esté o no esté privada de libertad. ¿Y con qué personas? Todas las cárceles están hacinadas. Bueno, no, pero no solamente es porque estén hacinadas, es para que no se encuentre usted con otra persona de la misma causa. ¿Pero por qué la 4 y no la de Ambato? No sé a quién habrá que preguntarle, claro, ¿no? Bueno, pero lo que le digo es, entiendo yo que los jueces hacen parte de esas consideraciones. A propósito de sus responsabilidades, ¿le preocupan los juicios políticos? No, los juicios políticos son parte de mis responsabilidades. Yo tengo 14 meses como ministra. En 14 meses he comparecido a la Asamblea Nacional en 26 ocasiones distintas, Miguel. Y así como tener comisiones especializadas que hacen control político. Yo he estado en comisiones, en la Comisión de Soberanía, en el Pleno de la Asamblea Nacional, dando cuentas de mis actos. Yo creo que eso es parte de las obligaciones que tenemos los funcionarios públicos y lo volveré a hacer cuantas veces sea necesario. La próxima semana he sido citada por la Comisión de Fiscalización. Creo que los juicios políticos son 2 que se han calificado, que se han presentado, no tienen un fundamento significativo. Los juicios políticos han sido planteados por incumplimiento de funciones. Creo que he cumplido con mis funciones en el marco de la Constitución y la ley y que además podré demostrarlo con claridad la próxima semana ante la Comisión. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Y recuerden, las entrevistas pueden seguir posteriormente en la página web del Comercio. En las radios, Platinum FM y Radio Quito, noticiero líder en la radio, continuamos este diálogo. Permiso y un feliz miércoles.